Buenas noches, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez, estudio cuarto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro por Saya. A continuación daré inicio al estudio de sociedades contemplado en la Cátedra de Derecho Mercantil de por Saya. Iniciaremos con lo que es su definición, ¿verdad? Y este se encuentra contemplado legalmente dentro del artículo 1649 del Código Civil, en el cual contempla en líneas generales que digamos que es aquel donde dos o más personas convienen en contribuir cada uno con propiedad, vamos a decir dinero, o el uso de sus cosas o con una industria para la realización de un fin económico. Según el autor Aguilar Garrandona, ¿verdad? En su manual de Derecho Mercantil, que son ediciones de la Universidad Católica de Andrés Bello, nos dice que eso es como una clase de entes previos al cumplimiento de ciertas normas establecidas en el ordenamiento jurídico, gozan de personalidad jurídica y crean actos jurídicos y surgen relaciones jurídicas. Eso es lo que él contempla como sociedades mercantiles. Ahora estudiaremos los tipos, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 201 del Código de Comercio, estas las clasifican en sociedades de nombre colectivo, ¿verdad? Que son las que expresan las obligaciones sociales que están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de los socios. El capital está constituido por las partes sociales. Luego tenemos las sociedades en comandita simples, ¿verdad? Que son las que están obligadas y garantizan por la responsabilidad ilimitada y solidaria de cada uno de los socios y por la responsabilidad limitada, ¿verdad? Por la suma determinada de uno o más socios llamados comanditarios y puede estar dividido en capital y en acciones. Ahora tenemos las sociedades en comandita por acciones, ¿verdad? Dice, las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o más socios y por la responsabilidad limitada o determinada de uno o más socios. Venimos con las sociedades anónimas. Las obligaciones sociales están garantizadas por el capital determinado e ilimitado y por un monto del aporte de cada socio. Digamos que en el mercado la mayoría de las empresas se encuentran en compañías anónimas o sociedades anónimas, ¿verdad? Su capital está dividido en acciones y esto contemplan requisitos mucho más explícitos dentro de las normas, inclusive en materia tributaria. Ahora encontramos las sociedades de responsabilidad limitada, también muy conocidas en el mercado, digamos, en el mercado venezolano. Las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y dividido por cuotas de participación, lo que lo hace diferente a las sociedades anónimas, los cuales no podrán ser representados en ningún caso por acciones o títulos negociables. ¿Okay? Ahora tenemos las obligaciones y responsabilidades de las sociedades mercantiles. Iniciamos con lo que son obligaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo en forma general, deben depositar en caja social un número de acciones determinadas por los estatutos. Esto también lo llevan los administradores y los socios, y esto lo contempla el artículo 244 del Código de Comercio. Deben llevar libros contables, los libros de accionistas, los libros de actas de asamblea, los libros de actas de junta de administradores. Eso está contemplado en el artículo 260 y eso es muy importante porque por ello ponen multa en materia tributaria y también permite llevar un registro cónsumo de todos los aumentos o disminuciones por acciones, de todos los registros contables de sus operaciones contables y financieras, etcétera. Debe permitir que los accionistas inspeccionen los libros, ¿verdad? A los administradores, por supuesto. Tener la formación vamos a decir, de los balances generales, estado de ganancia y pérdida. En la ley dice que es la formación del estado de los activos y los pasivos, de los aumentos o disminuciones de acciones. Eso es entre algunas. En cuanto a las responsabilidades encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, dice que exige la responsabilidad a los accionistas socios frente a terceros. En las sociedades regulares o colectivas se dice que no es limitada la responsabilidad, respondan personal
y solidariamente con el total de su patrimonio. En el caso de la sociedad en comandita, ¿verdad? Como mínimo hay un socio colectivo y uno más socios comanditarios. Los socios colectivos responden personal y solidariamente, ¿verdad? Con la cantidad de su patrimonio. Las deudas, por supuesto. Los socios comanditarios solo son responsables por la cantidad de su capital que hayan aportado, que hayan comprometido o estiman aportar. Estas son divididos en participaciones. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de los administradores, ¿verdad? Ellos son solidariamente responsables, inclusive ellos se hace un documento y se registra también para que se hagan responsables de sus acciones frente a las empresas. Entonces, por eso es que son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros, de la verdad de la entrega hecha de la caja de las acciones, de la existencia real de dividendos pagados, de la ejecución de las deducciones de las asambleas, etcétera, inclusive de llevar los libros, del registro de los libros que mencioné anteriormente. Ahora tenemos otra persona que también se encuentra dentro del documento constitutivo, que son los comisarios. Esto es una figura, ¿verdad?, que es la que va a revisar los estados financieros y va a presentar un informe de comisario en relación a la situación financiera, porque esa va dirigida a los accionistas, ¿verdad? Entonces fíjense que tiene un derecho limitado de inspección y sobre todo las operaciones de la empresa, en materia contable, en materia administrativa, en todos los aspectos. El hecho de no comunicar claramente el resultado puede tener sanciones, inclusive penales. Ahora viene un punto muy importante, que se habla de cómo se constituyen las sociedades mercantiles, ¿verdad? Por ejemplo, en las sociedades comanditas simples y colectivas, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, dice que en su artículo 212, ¿verdad?, que lo dice muy específicamente, debe contener en su documento constitutivo, que es uno de los documentos importantes para constituirse estas empresas, es que por lo menos ahí presentan 5 ordinales, y entre algunos dice que debe presentar el nombre, domicilio de los socios y que no sean simples comanditarios. La firma, ¿verdad? La firma o la razón social adaptada por la compañía, el nombre de los socios, la suma de valores. En el caso de sociedades anónimas comanditas por acciones, ¿verdad?, la define el artículo 213 del Código de Comercio y dice ahí que se establecen 11 ordinales. Para el documento constitutivo, por supuesto, también establece qué es lo que debe llevar, ¿verdad? Entre algunos podemos destacar, ¿verdad?, la denominación y domicilio de la sociedad, el importe del capital, la identificación de los socios, el valor de cada una ¿verdad?, de las acciones por asocio. Entre algunas, son 11 ordinales. Ahora tenemos la sociedad limitada, ¿verdad? Esta lo contempla en el Código de Comercio a través de su artículo 214 y expresa que lo que debe contener en el documento constitutivo, los estatutos, etc. Y este presenta 9 ordinales, entre las que citamos algunos, por ejemplo, la identificación de los socios, la denominación de la sociedad y su domicilio, el monto de capital social, el monto de la cuota del socio, el número de personas que hayan vamos a decir, de ejercer la administración, el tipo de duración de la sociedad. Con esto finalizamos, ¿verdad?, la presente exposición. Bueno, gracias.